Hola, Alejandro. Hola. Hola, Fernando, también. Bienvenido. Ya estamos acá conectados, listo.
minutos vamos a empezar. Estamos chequeando algo del ingreso de los participantes a la sala. Que hay algún error que ahora estamos corroborando técnico. De todos modos, ya estamos transmitiendo también en Facebook Live.
Bueno, vamos a comenzar este webinario. Primero dando la bienvenida a este evento en el marco del Día Mundial Metropolitano, que se celebra todos los 7 de octubre en conmemoración de la Declaración de Montreal sobre áreas metropolitanas. En este caso nos sumamos desde global y local a una iniciativa impulsada por ONU Habitat y Metrópolis, de la cual 4 de las áreas metropolitanas que están presentando hoy son miembros de Metrópolis. El objetivo de este encuentro es poder escuchar a 5 funcionarios de 5 áreas metropolitanas de América Latina que nos van a exponer sobre los avances, desafíos y oportunidades en la planificación de las políticas de movilidad en cada una de las metrópolis a las cuales ellos representan, y poder discutir y debatir sobre hacia dónde vamos en términos de movilidad sostenible y qué deberían hacer las áreas metropolitanas en los próximos años para mejorar la sustentabilidad, la seguridad y la protección ambiental desde el punto de vista de la movilidad en cada una de nuestras metrópolis. En primer lugar, vamos a pedirle a Eva Okanovic que nos pueda hacer la presentación. Eva es la secretaria de Movilidad de la Municipalidad de Rosario, además es presidente del ente de movilidad del área metropolitana de Rosario, es ingeniera civil y magíster en planificación económica y operación del transporte urbano y metropolitano. Eva, bueno, muchas gracias por participar de este encuentro y entonces te permitimos que inicies vos tu presentación. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto saludarlos a todos. Una pequeña aclaración, soy secretaria de Rosario y el ente también es solamente de Rosario, no abarca el área metropolitana y es una de las cosas que voy a contar en la presentación. Así que ahora, si les parece, voy a compartir mi pantalla, me dicen si la están viendo correctamente. Sí, perfecto. Vamos a arrancar. Bueno, como les decía, soy secretaria de Movilidad de la ciudad de Rosario. Rosario es para los que no conocen, es la tercera ciudad en cantidad de habitantes de Argentina. Es la ciudad cabecera de una gran metrópolis compuesta por alrededor de 28 municipios y comunas, donde la población es de alrededor de 1.300.000 habitantes, o sea, la población de Rosario es alrededor de 950.000, y en el área metropolitana estaríamos llegando a casi a 1.300.000 habitantes. Es prácticamente un continuo urbano. En los últimos 10 años nos ha visto gran crecimiento de la población, o un crecimiento insignificativo de la población en Rosario, pero sí se han visto grandes crecimientos demográficos en lo que es el área metropolitana, y esto se debe claramente a una extensión del tejido urbano que ha traído, por supuesto, aparejado grandes complicaciones en lo que respecta a la movilidad, y como lo estaremos contando ahora, a continuación. En principio voy a caracterizar a Rosario, o sea, la ciudad cabecera en cuanto a movilidad, sabiendo que Rosario responde a gran parte de las necesidades del área metropolitana, ya que la mayoría de estas localidades son ciudades dormitorios, como les llamamos. La población del área metropolitana trabaja y estudia en Rosario, pero accede a través de diferentes formas de movilidad a la mañana y, bueno, de regreso durante la tarde. En cuanto al sistema de transporte urbano de la ciudad de Rosario, tenemos transporte urbano únicamente por buses, o como le llamamos aquí, por colectivos, y trolebuses. Circulan alrededor de 700 unidades por la ciudad. Bueno, estos datos son, por supuesto, del mes de marzo, previo a la declaración de la pandemia. Voy a ir comparando, y después, si alguien tiene dudas, cómo era la movilidad antes y cómo está siendo en este momento.
ya les decía, en una situación normal, 700 son los colectivos que circulan por la ciudad por día, trasladando alrededor de 450.000 viajes. Esta demanda ha bajado en los últimos meses de manera considerable, estando hoy en alrededor de 65.000 pasajeros día, que es aproximadamente el 20-25% de los pasajeros que teníamos antes de la pandemia. Respecto a los viajes en taxis, tenemos alrededor de 4.000 unidades de taxis habilitadas en la ciudad, que realizan 80.000 viajes por día. Eso también era previo a la pandemia, hoy estamos en la mitad de esos viajes, aproximadamente entre 40.000 y 50.000 viajes por día en taxis. Apostamos fuerte al impulso de la movilidad no motorizada, y para eso tenemos un sistema de bicicletas públicas, además de una red de ciclovías que conectan casi toda la ciudad, con 52 estaciones, de las cuales se realizaban antes unos 4.000 desplazamientos, y por suerte es un número que no ha bajado demasiado durante la pandemia. Estamos hoy en alrededor de 3.000, 3.500 viajes por día, siendo que en estos momentos no hay actividad universitaria. Rosario es una ciudad que tiene un público universitario muy interesante, tiene varias universidades, y aquí estudia gran parte de la población de la provincia, y si bien hoy la actividad educativa es a distancia, sabemos, muchos hemos tenido un gran crecimiento en la cantidad de usuarios del sistema de bicicletas públicas. Bueno, la red de ciclovías, como les decía, es otra de las políticas que tenemos como ciudad para acompañar todo lo que es el crecimiento de la movilidad sustentable. Hemos realizado durante la pandemia un crecimiento importante en la red. Estábamos en alrededor de 150 kilómetros, o sea, no llegamos a los 150 kilómetros de ciclovía en la ciudad, y se han construido 34 kilómetros en menos de un mes para afrontar lo que fue el crecimiento del uso de la bicicleta que trajo aparejado la pandemia, además con grandes complicaciones que tuvimos en el sistema de transporte público debido a que por la situación económica no se lograban pagar los salarios de los choferes, y hemos tenido interrupciones importantes en el servicio de colectivos. En cuanto a ciclistas, hemos visto un crecimiento enorme en estos meses. En las calles donde se construyeron ciclovías, el crecimiento fue del 400 hasta el 500% de la cantidad de ciclistas por hora en estas calles. Y también estamos trabajando en un plan de reactivación de lo que es el área central. Esta es una imagen claramente previa a la pandemia, pero sí estamos impulsando en hacer crecer lo que son las áreas peatonales para garantizar un área central más caminable, pero también esto se está reproduciendo en la mayoría de los barrios de la ciudad. Nosotros hemos visto que con la crisis sanitaria que se ha producido, muchos de los habitantes de la ciudad han comenzado a resolver sus actividades diarias en el entorno de sus hogares, con movimientos mucho más cortos, y por eso, bueno, estamos apostando fuerte a lo que es el incremento de áreas peatonales y, por supuesto, redes ciclovías, pero también en sostener un sistema de transporte público que hoy está realmente en jaque en la ciudad debido a la importante baja en la recaudación por la venta de pasajes, y eso ha traído aparejado muchas complicaciones, y hemos tenido casi 3 meses sin servicios de colectivo que les digo que ha sido muy, muy complicado de enfrentar, y sabemos que es un servicio cuya demanda va a tardar en restablecerse, ¿no? Los 450.000 pasajeros por día que teníamos antes de la pandemia en la ciudad, sabemos que va a demorar y a tardar un tiempo en regresar. Bueno, respecto al área metropolitana, esta es una imagen, como ven, Rosario y algunas localidades que se ven como un continuo urbano. La verdad es que no hay una separación, una segregación de kilómetros, sino que uno sigue por alguna avenida de la ciudad, se transforma en una ruta, y nos vamos encontrando con las diferentes localidades del área metropolitana, en todos los corredores, hacia el norte, hacia el oeste, hacia el sur, pasa lo mismo. Rosario está una de sus márgenes es el río Paraná, pero en todos los otros sentidos se extiende de manera metropolitana. Y hoy la verdad que en lo que refiere a movilidad metropolitana tenemos más desafíos que proyectos
concluidos, pero me parece que también de esto se tratan estas charlas, de compartir experiencias y dificultades que estamos teniendo todos a la hora de enfrentar este gran desafío que es la movilidad metropolitana, que es como debe ser concebida, al menos desde mi punto de vista, porque los límites políticos no hacen a los límites en la movilidad y a la urbanización, así que no creo que haya otra forma de pensar la movilidad que no sea metropolitana, pero tenemos algunas dificultades. En el área metropolitana de Rosario, como decía, fue un crecimiento abrupto, lo que ocurrió en las localidades vecinas, debido, por supuesto, a la adquisición de terrenos por bajo costo, una adquisición que no, o sea, una planificación poco estratégica a la hora de asignar espacios en las zonas más alejadas de la ciudad, lo que trajo aparejado una dependencia directa del uso del automóvil. Voy a hablar siempre de movilidad de las personas, no estaríamos tocando el tema de movilidad de las cargas por el momento, que también es otro tema para otra conferencia, me parece. Pero bueno, esto ha traído aparejado, por supuesto, crecimiento en los flujos de tránsito, en los accesos de la ciudad, pero también una mayor siniestralidad, no solamente en la ciudad, sino en las áreas vecinas, una contaminación ambiental y sonora, que todo repercute en el centro de Rosario. Por eso, como ciudad principal y cabecera, creemos que es muy importante abordar el tema de manera integral. En cuanto al sistema de transporte público, la verdad es que no tenemos hoy una planificación, una gestión integrada, conviven diferentes sistemas, el de Rosario, el de provincia, algunas líneas que tienen extensión al área metropolitana con diferentes convenios en función de a qué localidades llegan, pero la verdad es que no hay un área metropolitana que trabaje de manera integrada y coordinada. Y lo único que tenemos hoy como un sistema metropolitano de transporte es el sistema de colectivos. Entendemos que hay muchas posibilidades de integrar la movilidad a través de otros modos, de manera también de hacer atractivo a los vecinos de las ciudades linderas y no potenciar la utilización del vehículo particular, como está sucediendo hoy día. Bueno, en ese sentido, este pequeño gráfico que nos muestra que a las distancias que podríamos habilitar diferentes modos de movilidad, y con un plan integrado para toda el área metropolitana podemos trabajar que las políticas que estamos trabajando para la ciudad de Rosario también sean implementadas e integradas en las localidades vecinas, dado que varias de estas localidades podrían integrarse, por ejemplo, en lo que es el sistema de bicicletas públicas. Nosotros hay distancias entre localidades vecinas que se podrían cubrir tranquilamente con un sistema de bicicletas públicas, o incluso entre algunas de estas localidades y Rosario. Hay distancias más cortas, quizás desde algunos barrios hacia estas localidades, que desde ese mismo barrio hacia el centro de Rosario. Con lo cual, si lo pensamos como un continuo urbano, la verdad es que hay muchas oportunidades de trabajo en conjunto con las localidades vecinas. Luego, por supuesto, uno de los proyectos principales y cabeceras para el área metropolitana de Rosario es la integración de los sistemas de transporte público. Hoy, como les decía, tenemos diferentes sistemas que conviven, no solamente la integración en términos de servicio, de frecuencias, de recorridos, que harían más eficiente incluso estos sistemas. Hoy conviven prácticamente en el mismo espacio sistemas que compiten entre sí en vez de complementarse. También tenemos que trabajar en la integración de la tecnología y los sistemas de pago. Tenemos diferentes sistemas de pago en función de la línea, de quién es la jurisdicción o la operación de esa ruta de transporte. Con lo cual ahí hay un gran desafío para trabajar en todo lo que es la integración de transporte público, en lo que hoy es más masivo en la ciudad y en el área metropolitana, que es en colectivo. O sea, hoy la integración es prácticamente nula. Después tenemos también un proyecto muy importante con todo lo que es el corredor oeste de la ciudad, que es el de mayor demanda y es el que más ha crecido en los últimos años, es de trabajar en reactivar los trenes de cercanía. Toda la infraestructura ferroviaria existe, solamente hay que trabajar para poner a circular coches que pueden ser livianos al principio, algo muy poco
digamos, no es una inversión tan grande porque la parte de infraestructura ya está cubierta, están los proyectos, hay que, bueno, reacondicionar algunas estaciones, pero un tren que podría llegar desde localidades que están hasta casi 70 kilómetros de Rosario a Rosario en menos de casi una hora sería algo muy atractivo y desalentaría, por supuesto, la utilización del transporte privado. Estas son estaciones, por ejemplo, que existen hoy en la ciudad, o sea que la infraestructura está en perfectas condiciones para ser reactivada para transporte de pasajeros. Algunas de estas vías se utilizan para transporte de carga y tendrían que, bueno, por supuesto, coordinarse para que pueda existir algún servicio de transporte de pasajeros ferroviarios. Y entendemos que eso aliviaría muchísimo la situación del tránsito de la ciudad. Otro proyecto, como antes les mencioné rápidamente, es la extensión del sistema de bicicletas públicas. Este sistema en Rosario está muy aprobado, se utiliza muchísimo, y entendemos que muchas localidades vecinas están intentando implementar sistemas de bicicletas públicas en sus localidades. Sería clave que utilicen el mismo mecanismo que en Rosario, incluso con el mismo sistema de pago. Entonces, un usuario de una ciudad vecina que también viene a Rosario puede utilizar de la misma manera y con la misma metodología el sistema, pero además que en algunos casos puedan conectarse entre localidades, así que es clave la coordinación metropolitana en ese sentido. Bueno, y para terminar, ¿dónde está la dificultad de todo esto? Y creo que es en la gobernanza, realmente en la parte de ceder ciertas atribuciones que tenemos como municipio, y cada uno de los municipios vecinos, de la misma manera la provincia como poder global de todo lo que es el área metropolitana, y crear una autoridad metropolitana de transporte. Hoy Rosario tiene un ente de coordinación metropolitana que trabaja más en lo que es la planificación urbanística, pero solamente como una suma de voluntades de los intereses que los integrantes del área metropolitana tienen, pero no como autoridad. En lo que refiere a movilidad, y está demostrado, seguramente mis colegas hablarán un poco a lo mejor desde otra perspectiva, crear una autoridad metropolitana de transporte que trabaje estos temas de manera integrada es la clave para empezar a destrabar todas estas dificultades que estamos teniendo hasta el día de hoy. Yo quedo abierta después para las preguntas o para profundizar, pero como la presentación no debía extenderse los 10 minutos, no quiero extenderme mucho más. Les agradezco a todos por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Eva, muy claro, y creo que ahí ya planteaste uno de los principales desafíos de muchas áreas metropolitanas, por lo menos de la experiencia también acá de Argentina, ¿no? Así que muchas gracias, y después vamos a ir viendo preguntas y comentarios para poder seguir reflexionando. Ahora vamos a continuar con Juan David Palacio Carmona. Él es director del área metropolitana del Valle de Aburrá. Es abogado con especialización en gobierno y gestión del desarrollo regional y municipal, y en derecho laboral y relaciones industriales. David, bueno, bienvenido nuevamente, y bueno, esperando tu presentación. Eva, si podés dejar de compartir pantalla, o si yo te... No, ya está. Ahí está. Ahí está, perfecto. David, entonces, bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy especial. Quiero agradecerles por este espacio, a Eva manifestarle mi gratitud por Rosario. Es un lugar espectacular, y bueno, allá estuve un mes estudiando en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Conozco algo también de lo que vienen realizando allí. Efectivamente, mi nombre es Juan David Palacio, soy el director del área metropolitana del Valle de Aburrá. En el caso de Colombia existen 6 áreas metropolitanas. Esta área metropolitana puntualmente es la más grande y la que más años tienen, y parte de esos retos que tiene Rosario, precisamente nosotros sí tenemos la competencia de ser autoridad en materia de transporte público, pero bueno, es algo que iré contando en el desarrollo de la presentación. Propiamente vamos a avanzar. Siguiente diapositiva. Quiero contarles que conozcan nuestro territorio, las condiciones especiales que tiene esta área metropolitana, y voy a presentarles un pequeño video. Esta es una área metropolitana
metropolitana integrada por 10 municipios, siendo el municipio núcleo la ciudad de Medellín, la ciudad de las más importantes de Colombia. Actúa esta área como ente planificador y coordinador del territorio. Somos autoridad en materia de transporte, pero también somos autoridad en materia ambiental. Participamos activamente en diferentes temas como la seguridad y la convivencia, pero desde el punto de vista misional somos autoridad en dos temas. Es un área metropolitana con más de 1.100 kilómetros, más de 4 millones de habitantes. Principalmente los habitantes están en la zona urbana, en la ruralidad tenemos cerca del 19%. En su gran mayoría son las mujeres, un 53% de la población y un 47% respectivamente los hombres. Futuro sostenible. Como lo menciono, es un área metropolitana con unas connotaciones especiales. Nuevamente destaco, participamos de la planificación del territorio, somos autoridad en materia de transporte, pero también somos autoridad en materia ambiental en la zona urbana, lo que genera buscar siempre un equilibrio en el desarrollo de las competencias ambientales, pero también en el desarrollo de los temas de nuestro territorio, en la planificación y también en el escenario de la movilidad. Nosotros tenemos un plan de gestión, que es un plan de gestión que aplica para estos 4 años. En el plan de gestión lo denominamos Futuro Sostenible 2020-2023 y principalmente le dimos un enfoque de ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes cumplen unas connotaciones especiales y es precisamente ser inteligentes en información, en innovación, en conocimiento, tecnología, en comunicación y principalmente en movilidad. Y estos elementos son los que nosotros queremos que principalmente nuestra área metropolitana pueda desarrollar en este cuatrenio. Y además en la construcción de este plan de gestión nosotros le damos un enfoque y el enfoque era de ciudades inteligentes, pero además teniendo un objetivo y el objetivo es principalmente que la ciudadanía haga uso de las TIC para mejorar la calidad de vida. Y en este plan de gestión tenemos 3 ejes, principalmente sostenibilidad ambiental, al ser autoridad ambiental, sinergias territoriales al participar activamente en la planificación del territorio y conectividad física y virtual, que es el tema que nos acompaña precisamente en este webinar. La inversión que tenemos destinada para este cuatrenio es cerca de los 457 millones de inversión. Esto es cifras en dólares, en términos colombianos viene siendo 1.750.000 millones de pesos. Es un recurso generoso que aspiramos poder invertir y materializar en estos 4 años, donde comprende lo misional de esta entidad. Siguiente diapositiva. Nosotros contamos con el SISVAP, que es el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá. En nuestro sistema del área metropolitana destacamos principalmente el Metro de Medellín, una empresa que es pública, donde realmente tenemos el Metro Plus, el tranvía, el Metrocable, el Metro de la ciudad y principalmente también tenemos el transporte público colectivo. Estos diversos sistemas en nuestro Valle de Aburrá, acá no están las cifras con transferencias, pero en lo que tiene que ver con el transporte masivo, principalmente todo lo que moviliza el metro, tenemos un movimiento cercano entre 1.100.000 y 1.300.000 viajes en el día, en época de no pandemia. Obviamente estas cifras nos han cambiado durante la pandemia. Y en el transporte colectivo, pues tenemos alrededor de 1.600.000 viajes por día. Estos viajes comprenden la dinámica de nuestro Valle de Aburrá, pero obviamente la pandemia cambia la dinámica y en la pospandemia pues nos daremos cuenta cómo se han cambiado los hábitos de la ciudadanía respecto a la movilización de pasajeros y los recorridos que se tienen habitualmente a diario. Siguiente diapositiva. En la movilidad, vamos pasando por favor. En la movilidad nosotros tenemos contemplado realizar varios programas. En estos programas tenemos un sistema de información para la movilidad inteligente. Queremos construir esta fuente de información que el ciudadano pueda hacer uso de las tecnologías principalmente para poder tomar decisiones en cómo se moviliza nuestro Valle de Aburrá. Tenemos también una infraestructura integral para la movilidad inteligente. Lo que queremos es que el ciudadano se apropie más de la infraestructura que tiene nuestro perímetro urbano para buscar ser más efectivos en la movilización.
También tenemos que promover la movilidad activa. Precisamente, si ustedes ven en la parte trasera de mi presentación, nosotros tenemos un lema y ahora es precisamente tenemos unas condiciones de calidad del aire. Este es un valle de Aburrá con unas connotaciones especiales, es un valle estrecho con montañas altas, tenemos una topografía un poco compleja y en ciertas épocas del año tenemos una transición de periodo seco a un periodo de lluvias con nubes bajas que impide que el famoso PM2.5 o el material particulado incida en la calidad del aire de nuestro valle de Aburrá y en consecuencia pueda incidir también en la calidad de vida de los habitantes. Por eso es que promovemos tanto la movilidad activa en nuestro valle de Aburrá. Buscamos siempre esas conexiones interinstitucionales para la movilidad inteligente donde se integren todos los actores. Siguiente diapositiva. Nosotros tenemos, pasamos nuevamente, tenemos el sistema de información para la movilidad inteligente. En ello hemos avanzado, tenemos una aplicación que es la Área 24/7, donde principalmente promovemos el programa Encicla. Este es un programa 100% público, es un programa que se ha creado en el área metropolitana. Principalmente este programa lo que busca es promover la movilidad activa, pero además a través del programa Encicla y las diferentes aplicaciones y desarrollos que se han tenido desde la entidad es promover los sistemas, la información de transporte y la movilidad, la planeación con oferta y con eficiencia y calidad. Una de las dificultades que tienen todas las áreas metropolitanas o cualquier ciudad, en términos generales, indistintamente si son áreas metropolitanas o no, es cómo buscar ofrecer un transporte eficiente, que tenga frecuencias, que sea seguro, donde la ciudadanía pueda tener esas condiciones para apropiarse más del transporte público y evitar el uso del vehículo particular. También tenemos el transporte masivo y colectivo, donde lo he mencionado, principalmente nuestro transporte colectivo moviliza alrededor de 1.600.000 habitantes en época de no pandemia y esto está comprendido alrededor de 6.000 colectivos o buses que comprenden la flota que integra nuestro perímetro urbano. Siguiente diapositiva. En nuestro ejercicio de autoridad en materia de transporte y de articulación de los 10 municipios donde hay más de 4.030.000 habitantes, nosotros vamos a presentar en la próxima Junta Metropolitana, en la cual están integrados los 10 alcaldes, precisamente este viernes, el Plan Maestro de Movilidad. Es diseñar una política pública clara que tenga incidencia en todo nuestro territorio, que planea cómo debe ser la movilidad. Este es un acuerdo que aspiramos que sea aprobado precisamente este próximo viernes y tendrá un alcance hasta el 2030 y sería la meta de trabajo o la ruta de trabajo de estos 10 años en materia de movilidad y de transporte público. Lo que buscamos siempre es el mejoramiento de estos tiempos de desplazamiento, las conexiones multimodales, donde el transporte siempre se esté integrando. Nosotros buscamos un ejercicio de articulación. Precisamente en ese ejercicio de articulación, en este mes el Gobierno Nacional aprobó subsidiar la construcción de otro tramo de recorrido donde tendremos alrededor de 164.000 pasajeros para movilizarse, tendrá 13 estaciones. Bueno, es una muy buena noticia para nuestro Valle de Aburrá porque vamos avanzando precisamente en la articulación de todos los diversos sistemas de transporte y fortaleciendo el masivo que para este caso está representado a través del Metro de Medellín. Siguiente diapositiva. En el modelo de gobernanza principalmente el área metropolitana tiene una connotación especial y es sentar los 10 alcaldes con 10 perspectivas totalmente diferentes, con intereses desde cada una de sus localidades, teniendo un ejercicio de articulación. Este es un espacio totalmente conurbado, nosotros no nos damos cuenta, no tenemos diferenciación cuando pasamos de un municipio a otro, y esto implica tener un ejercicio de articulación donde se logra a través de esta área metropolitana. Pero principalmente en el ejercicio de la articulación tenemos ya unas competencias por ley que además nos facilita todo el ejercicio de entendimiento, y esas competencias es ser autoridad en materia de transporte, es decir, tener la capacidad de poder fijar las tarifas, tener la capacidad de poder fijar las rutas, tener la capacidad de permitir el ingreso de más vehículos o no, pero además también articulado e integrado con ser autoridad ambiental, donde nos preocupamos por esas condiciones racionales por el cuidado de nuestro medio ambiente, y en materia de movilidad pues también se ha representado la calidad del aire. Siguiente diapositiva.
Nosotros tenemos un sistema, como lo había mencionado, y es promover la movilidad activa. La movilidad activa tenemos el programa Encicla, un programa 100% público. Actualmente tenemos 1.600 bicicletas, 90 estaciones. Pero en este año aspiramos a inaugurar otras 80 estaciones y tener nuevas, otras 1.000 bicicletas. Es para tener presencia en otros municipios en los cuales no tenemos presencia. En ese ejercicio de la movilidad activa nosotros tenemos el plan maestro de la bicicleta, es un plan maestro al 2030 y donde tenemos pensado tener al menos 500 kilómetros de ciclorruta. Hoy en día en nuestro Valle de Aburrá tenemos 130 kilómetros de ciclorruta que están conectando todo el territorio y que tenemos muchísimas dificultades porque tenemos que seguir fortaleciendo precisamente para que la ciudadanía no tenga disculpas en el uso de la bicicleta, y es parte de lo que se contempló en el plan maestro de la bicicleta. Es un programa que realmente está teniendo en época de no pandemia entre 16.000 y 17.000 viajes por día. Aspiramos a seguir incrementando este número de viajes, pero además también apostándole a una meta, y es que las mujeres utilicen más el sistema. Hoy en día estamos identificando que son más los jóvenes los que están utilizando el sistema, pero dentro de la connotación o dentro de ese universo son menos las mujeres que hacen uso del sistema, y precisamente es uno de los indicadores que tenemos por mejorar. Siguiente diapositiva. Tenemos un plan MES, es el plan empresarial donde promovemos también la movilidad activa, empresas que tengan más de 200 personas como trabajadores. Tienen la obligación las empresas de consolidar un programa de movilidad sostenible. Principalmente en este programa lo que se busca es que las empresas, cuando tienen más de 200 empleados, le entreguen o le informen a la autoridad ambiental y a la autoridad en materia de transporte, siendo para este caso el área metropolitana del Valle de Aburrá, el programa donde busca desestimular el uso del vehículo particular y la motocicleta y promover más la movilidad activa y el uso del transporte público. También nosotros estamos concentrados en la promoción de la educación y cultura y siendo más eficientes en la racionalización y administración de los recursos públicos al buscar un urbanismo táctico. Cada vez queremos ganar más espacio para la ciudadanía, más espacio público, más espacio dispuesto para que la ciudadanía se pueda movilizar en óptimas condiciones, y parte de ello es buscar tener más ciclorrutas y ciclocaminabilidad, como lo hemos denominado. No necesariamente se tiene que construir infraestructuras dedicadas, robustas para cumplir este propósito, y ahí es donde hemos hecho uso del urbanismo táctico, que es un concepto que está constantemente en desarrollo y que todavía está por definir. Pero es hacer uso de este elemento de mejor manera para tener mayor infraestructura en función de los ciudadanos. Y bueno, y esto es básicamente nuestra área metropolitana, los retos en los que venimos avanzando, y principalmente es un área metropolitana donde la apuesta a la movilidad activa y parte de la movilidad activa es ciclorrutas y ciclocaminabilidad. Muchísimas gracias. Juan David, muchas gracias. Muy claro respecto a la trayectoria del área metropolitana del Valle de Aburrá y todo lo que están desarrollando desde el punto de vista de la planificación y los avances. Y también, como decía Eva, bueno, este intercambio sirve a unos y a otros para ir pensando, ¿no? Alternativas en la gobernanza metropolitana que nos permitan avanzar hacia una movilidad sustentable en cada una de nuestras regiones, países de América Latina. Seguramente tendremos alguna pregunta al final para profundizar sobre algunos de los puntos que has presentado. Ahora vamos a continuar con Mario Silva Rodríguez. Él es director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. Es licenciado en Relaciones Internacionales con una maestría en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal. Y bueno, Mario, un gusto, bienvenido también, y bueno, esperamos aquí tu presentación. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué lugar nos estamos encontrando. Me da mucho gusto estar con colegas de distintas ciudades de América Latina para platicar justo de los retos de la movilidad con una perspectiva metropolitana. Vamos a platicar el caso del área metropolitana de Guadalajara, que hemos estado haciendo y cómo hemos estado avanzando en este tema. También para dar una ubicación general y algo del contexto, nosotros somos la segunda metrópoli
o la primera, dependiendo de cómo conceptualizamos a la Ciudad de México, dentro de nuestro país. Estamos hablando de más de 5 millones de habitantes, que estamos en 9 municipios que evidentemente presentan asimetrías y diferencias importantes. Estamos también en una metrópoli que está integrada por 3.265 kilómetros cuadrados de superficie total, de los cuales 724 son superficie urbana, y precisamente las dinámicas de movilidad vinculadas a la planeación del territorio pues son uno de los asuntos en los cuales tenemos más retos por resolver. Mencionar que en el caso de nosotros como IMEPLAN, un poco parecido al de nuestros colegas del Valle de la Aburrá, tenemos competencias dentro de la ley estatal en materia de movilidad para la parte de la planificación de la movilidad y el transporte. Y recientemente también se nos atribuyeron desde el Congreso local competencias para la regulación del transporte de carga pesada, que ha sido uno de los asuntos de mayor complejidad en nuestra ciudad, y que también otras ciudades de México que presentan una fuerte vocación comercial pues tienen como reto. Lo que pueden ver aquí en pantalla es lo que nosotros le llamamos el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano. Hemos avanzado en los últimos 10 años en consolidar marco jurídico y marco institucional para la planificación de la metrópoli, pero también para la gestión de su desarrollo y para la administración de servicios públicos que permitan satisfacer necesidades específicas. Una de esas asignaturas es la infraestructura para la movilidad. Voy a platicar un poco más de esto más adelante. Pero bueno, el sistema está compuesto por 6 entes, de los cuales la cabeza del sistema somos nosotros como Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana. Tenemos a nuestra Junta de Coordinación, en donde participan las alcaldesas, alcaldes, el gobernador de Jalisco y la representación del gobierno federal, en este caso la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Tenemos al Consejo Ciudadano Metropolitano, que se instituye como el ente social de la metrópoli. Muchos de los problemas de desplazamientos, de movilidad y transportación, sobre todo en las zonas periféricas de la metrópoli, han encontrado en este espacio un eco importante para poder diseñar soluciones de forma colaborativa. Y para nosotros una de las instancias fundamentales es nuestras mesas de coordinación, en este caso la Mesa Metropolitana de Movilidad, en donde se encuentran participando directoras, directores de esta temática en el ámbito municipal, y el conjunto de instituciones que desde el gobierno del estado diseñan políticas, operan servicios o regulan permisos, en este caso de transporte público en el estado de Jalisco y en el área metropolitana de Guadalajara. Bueno, el sistema integral, como ya lo mencionaba, tiene como elemento de toma de decisiones a la Junta de Coordinación Metropolitana. Ya platiqué un poco de cómo estamos integrados. Y en particular lo que nosotros desde el IMEPLAN hacemos, pues son fundamentalmente 3 grandes situaciones. La primera, planificación. Nosotros nos encargamos de la planeación a través del levantamiento de información, el desarrollo de instrumentos que se encuentran previstos en la ley, justo para integrarlos en el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, en el Programa Metropolitano de Desarrollo, y en nuestro sistema de información y gestión, que es una base de datos que está disponible para consultas abiertas al público, pero también para funcionarios y funcionarias. Coordinamos estos mecanismos de gestión, en este caso concreto las mesas metropolitanas, y también a través de la figura del impacto metropolitano y el banco de proyectos, nos encargamos de acompañar en la gestión de recursos federales y estatales y de otro tipo para el desarrollo de infraestructura estratégica para la metrópoli. Voy a platicar muy brevemente de esto más adelante. Sobre las mesas, como yo lo mencionaba, son el espacio en el que se diseñan las políticas públicas, en el que se toman decisiones sobre normas técnicas y en el que se validan proyectos que son prioritarios para la ciudad. Pueden ver que la movilidad es una de nuestras mesas metropolitanas, y en ese sentido, más allá de hablar de autoridades de transporte, la figura que nosotros hemos elegido e implementado en el caso del área metropolitana de Guadalajara es este mecanismo de coordinación, donde las autoridades de los 9 municipios más las estatales
junto con las instancias metropolitanas, tomamos decisiones sobre proyectos que permitan aumentar cobertura de transporte o resolver conflictos puntuales en esta materia. Nosotros, como ya lo mencionaba, tenemos la obligación de incorporar dentro de los instrumentos de planeación y los instrumentos de gestión las materias que están contenidas en nuestra Ley General de Asentamientos Humanos como país. El artículo 34 ya habla de estas materias y tenemos otros mecanismos de vinculación social con los que llegamos a hacer consulta con distintas comunidades o a integrar la opinión de expertos y expertas en estos ámbitos. Asimismo, tenemos una amplia cartera de proyectos de vinculación internacional, fundamentalmente en la materia de movilidad, cambio climático, electromovilidad, desarrollo de transporte masivo, inclusión económica, perspectiva de género, que vamos a mencionar ahorita en un momento más. Sobre la radiografía de la movilidad de nuestra metrópoli, estamos justo en este año cerrando la actualización de nuestra encuesta origen-destino, esperando que las condiciones de COVID nos permitan hacer el ejercicio porque justo hay un cambio en los patrones y hábitos de movilidad, pero tomando como referencia el modelo que se tiene desde el año 2007 y haciendo actualizaciones, se estiman 12 millones de viajes en la ciudad, de los cuales más de 4.4 se realizan en transporte público. Podemos ver que el 40% son viajes no motorizados, fundamentalmente a pie y algunos en bicicleta, y el 24% es transporte privado. A pesar de que esta distribución modal nos refleja un fuerte uso de los medios no motorizados y del transporte público, cierto es que la tasa de motorización para el área metropolitana es muy intensa y que hemos experimentado del año 2000 al año 2020 un incremento casi de 3 veces a 1. Teníamos 715,000 autos en el año 2000, estamos hablando de 2.4 millones de autos aproximadamente para el año 2020. En términos de la movilidad, pues encontramos que se concentra en nuestra metrópoli el 63% del parque vehicular de todo el estado de Jalisco y que tenemos un caso muy particular en nuestra metrópoli en el municipio de Zapotlanejo, que es el 9º municipio que se integró al área metropolitana, donde hay 64 vehículos por cada 100 habitantes. Luego tenemos a Guadalajara con 63 vehículos por cada 100 habitantes y finalmente el municipio de Juanacatlán. Tenemos también en la ciudad un sistema de bicicleta pública. Es un sistema que se ha ido consolidando desde el año 2014 a la fecha. Contamos con 173 kilómetros de infraestructura ciclista segregada, 116 kilómetros de carriles prioridad o de zonas compartidas. Se han realizado desde el inicio de operaciones del sistema Mi Bici 13.769.808 viajes y actualmente contamos con 86.602 personas registradas en el sistema. Este sistema opera en 3 municipios, en Guadalajara, Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. Tenemos un sistema de transporte urbano que recientemente inauguró una línea de tren ligero el pasado mes de septiembre. Después de 6 años de espera y gestiones varias, logramos inaugurar la línea 3 del tren ligero, que se suma a las 2 líneas de tren que ya contábamos con la ciudad, y a la línea de BRT que tenemos también dentro de la ciudad. Estamos en este momento construyendo la segunda línea de BRT y la primera más grande del país, con cerca de 42 kilómetros, además de transporte masivo segregado, de ciclovía y de parque lineal. Y bueno, de enero a junio del 2020, justo en el contexto de COVID, el total de usuarios que se transportaron fueron del 66% por medio de tren eléctrico, 27% a través del sistema de macrobús y en sus variantes en troncal y alimentadoras también, y el 3.9% en el sistema Citren y el 2.2% por medio de trolebús. Estos son un sistema que se encuentra pues integrado totalmente y coordinado bajo el gobierno de Jalisco. De manera específica, algunos de los avances que hemos logrado a través del mecanismo de coordinación metropolitana, pues refiere a algunos de los que podemos ver en pantalla. La actualización del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que estamos terminando ya la última etapa con apoyo de la Unión Europea y de la agencia alemana GIZ. Presentamos en agosto del 2019
el mapa base de cobertura de la ciudad, donde por primera vez los gobiernos municipales participaron en la propuesta de aumento de cobertura, y a través de este mecanismo logramos incrementar el 27% de la superficie metropolitana con cobertura de transporte público. También logramos la aprobación del mapa funcional y los lineamientos para la regulación del transporte de carga pesada. Este es un asunto que ocurre en muchas ciudades de nuestro continente, que se terminan comiendo literalmente carreteras donde tenemos una coexistencia con tráiler y con otro tipo de vehículos de carga pesada, y la correcta regulación pues implica establecer mecanismos para que convivan de manera armónica. Estamos en este momento trabajando con el proyecto de Mi Macro Periférico que pueden ver en pantalla. Estamos hablando de más de 27,000 árboles nuevos, 46 estaciones, 42 kilómetros, una red de ciclovías que se conectará con el anillo periférico con 42 kilómetros también de ciclovía. Y en este momento también tenemos aprobada ya la norma técnica para la regulación de patines eléctricos y sistemas de bicicletas sin anclaje que permitan que estos operen de forma correcta en los 9 municipios de la metrópoli. Bueno, sin duda alguna hay todavía mucho trabajo por realizar, pero creo que el principal avance que podemos reportar es el de tener un mecanismo de coordinación metropolitana en el que, a pesar de las asimetrías presupuestales, institucionales y de los problemas muy focalizados en cada municipio, hemos ido avanzando en el desarrollo de estas herramientas. Y por último, mencionar que también estamos por presentar el proyecto de tarifa social de transporte público con enfoque de género. Se trata de un trabajo que estamos realizando con el apoyo de la Embajada Británica en México y que nos permitirá tener por primera vez una política pública para garantizar que quienes más usan el transporte público paguen menos, aprovechando que ya se encuentra en su totalidad la integración de los sistemas de transporte público a través de una tarjeta de pago electrónico, y que esto nos permitirá focalizar subsidios a aquellos segmentos de la población, prioritariamente mujeres jefas de familia y personas en vulnerabilidad económica, en un mismo esquema con una misma tarjeta. Bueno, pues esta sería mi intervención y quedo aquí atento para cualquier inquietud. Muchas gracias, Mario. Creo que interesante también para pensar y reflexionar sobre los diferentes niveles de coordinación, y yo me había notado cómo manejar o cómo gestionar las asimetrías, ¿no? Esto que vos mencionabas tal vez puede ser algo para el cierre, para que puedas comentarnos. Bueno, a continuación, María Eugenia Angulo, ella es secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Salta. Realmente Salta es una ciudad que está en expansión y la hemos incorporado a este webinario a pesar de las diferentes dimensiones que tenemos de áreas metropolitanas, porque nos interesa conocer cuál es la perspectiva, ¿no?, de integración desde el gobierno de la ciudad hacia la expansión metropolitana que está teniendo hoy Salta. Y bueno, María Eugenia, queríamos, bueno, un poco escuchar esa visión que ustedes están teniendo global desde Salta hacia el área metropolitana. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que un gusto compartir con... Bernardo, ¿cómo te va? Muy bien. Mario, ahí está. Es un gusto compartir con ustedes, la verdad, y poder intercambiar distintas vivencias desde grandes ciudades con grandes áreas metropolitanas ya consolidadas y eficientes en muchas cuestiones, y bueno, y ciudades como la nuestra, que está en pleno crecimiento, que ha sufrido un gran crecimiento en su última década. Así que bueno, paso a compartir mi exposición. No sé si está bien ahí la pantalla, ¿la llegan a visualizar? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, para los que no conocen, la ciudad de Salta se encuentra al norte de nuestro país, en la provincia de Salta, al norte de nuestro país. La ciudad de Salta se encuentra en un lugar centro, central, mediterráneo, dentro de la provincia. Nosotros tenemos en este momento, la ciudad de Salta tiene lo que es nuestro plan estratégico, plan de desarrollo urbano ambiental,
que tiene una visión, principios, estrategias, programas y proyectos en acción, el cual fue, nosotros llamamos el PIDUA 2, que fue aprobado el año pasado y promulgado en esta nueva gestión. Nuestras áreas metropolitanas se encuentran conformadas por 8 municipios. Nosotros, lo que nosotros llamamos la Gran Salta, que es nuestra capital, más las áreas metropolitanas, tenemos el 50% de los habitantes de la provincia, tenemos 750.000 habitantes, de los cuales el 86% de los habitantes de esa Gran Salta se encuentran en capital. Bueno, nuestro plan está basado en 6 estrategias. Hoy vamos a hacer foco en lo que vendría a ser la sustentabilidad de flujos. Bueno, nuestro sistema metropolitano, o sea, de transporte, está centralizado en provincia. Nosotros sí tenemos una AMT, un área metropolitana de transporte, que abarca lo que es capital y todas las áreas metropolitanas, pero es gestionado desde el gobierno provincial. Nuestro sistema vial metropolitano y de capital se encuentra conformado por anillos concéntricos. Lo que ustedes ven en Colorado son lo que vendrían a ser las circunvalaciones. Después tenemos un anillo que abarca lo que es el macrocentro y un anillo más chico que lo que vendría a ser rodea el casco histórico de la ciudad. Este sistema se viene desarrollando con un gran éxito en las últimas décadas. La conformación de estos anillos que van uniendo las áreas metropolitanas. Lo que nosotros estamos impulsando en este momento, en esta nueva gestión, es el poder conformar la conectividad y reforzar esa conectividad a través de puentes y fundamentalmente impulsar lo que es el sistema de movilidad sustentables a través de las mallas de red de ciclovías y bicisendas, que vendría a ser un sistema que abarca lo que hoy tenemos, que son nuestras áreas metropolitanas. Nosotros hoy ya contamos con un anillo de bicisendas que conectan las áreas metropolitanas, pero no teníamos lo que es el escenario de esta red de ciclovías para poder llegar a conformar, ¿no?, lo que es el uso dual del transporte público con un transporte sustentable. Entonces, esa es hoy nuestro gran desafío, el poder llegar a desarrollar este escenario para poder multiplicar lo que son los viajes en bicicleta, pero a raíz de nuestra geografía nosotros tenemos una ciudad capital que se extiende de norte a sur, donde en el sur de la ciudad tenemos nuestra mayor población joven, y en el norte tenemos desarrollado todo lo que son el equipamiento educativo, universidades. Entonces, esta red y malla de ciclovías nos prepara a nosotros para poder decir de tener un sistema multimodal, o sea, el uso del sistema de transporte público con distintas estaciones en lugares estratégicos para poder combinar los dos sistemas. Acá podemos ver lo que vendría a ser la red en la imagen a la izquierda, lo que son las bicisendas que hoy existen y lo que nosotros estamos ejecutando a nivel ciudad y a nivel macro y microcentro. En este momento nos encontramos ejecutando las arterias principales que unen el este con el oeste y el norte con el sur. Con este anillo ya existente de bicisendas estamos ejecutando 22 kilómetros nuevos. Teníamos 20 kilómetros únicamente de bicisendas y estamos ejecutando nuevos 22 kilómetros de ciclovías,
en esta primera etapa que la venimos transcurriendo en lo que va en estos periodos de 9 meses de gestión, también tenemos pensado ejecutar en el transcurso del año que viene y el próximo año 42 kilómetros nuevos, que ya serían a escalas barriales para poder unir los barrios y las periferias con esta malla de ciclovías y bicisendas. Por supuesto que estas estrategias también van acompañadas con la peatonalización de la ciudad. En nuestro plan plantea el ir excluyendo de a poco el transporte individual del micro y el macrocentro, con una mirada también de protección a nuestro patrimonio, nuestro casco histórico. Para los que no conocen Salta, es muy lindo, la verdad que posee edificios y recorridos realmente hermosos, donde acá podemos ver unas imágenes, lo que era antes el corredor casero, que es un corredor muy importante y turístico y patrimonial, con veredas angostas, y lo que hoy ya tenemos, que lo que nosotros llamamos calles de convivencia, que es el ensanchamiento de veredas, y las calles vehiculares quedan al mismo nivel, cuestión de hacer que el transporte individual baje su velocidad, trascienda con cuidado y pueda convivir el peatón con el ciclista también, por supuesto, y el vehículo individual, que, como les comentaba, la idea es irlo excluyendo de a poco del micro y macrocentro. Hoy ya tenemos una gran cantidad de calles peatonalizadas y otras semipeatonales. Bueno, acá pueden ver, les muestro un poco lo que es el plan de esta primera etapa de red de ciclovías y bicisendas, donde vamos uniendo, ¿no? Vamos cosiendo la ciudad de alguna manera y uniendo estas bicisendas que ya eran existentes, también con las paradas de colectivos y el recorrido del transporte público. Nosotros tenemos como una historia con la bicicleta a lo largo de nuestra historia como salteños. En la década del 80 fue una ciudad con muchísimo uso, un gran uso de la bicicleta. Podríamos decir que la llamaban la capital de la bicicleta a nivel en América Latina, y eso disminuyó con los años. Y bueno, nosotros consideramos que al crear este escenario vamos a impulsar nuevamente el uso de bicicletas, logrando realmente disminuir no solamente el transporte individual, sino también un transporte que sea sano, no solamente para nosotros como vecinos, sino también al medio ambiente, ¿no? Bueno, acá podemos ver algunas de los proyectos que ya están en ejecución. Estamos en obra, casi terminando lo que es el eje Belgrano. Se hicieron distintos tipos de resoluciones para cuidar tanto al peatón como al ciclista. Esto es eje Belgrano, ya las obras en avance. Calle Alvarado es una calle que cruza lo que vendría a ser el casco histórico. Es una ciclovía angosta que no nos permite el sobrepaso de las bicicletas, pero sí el poder ir uniendo y cosiendo el centro de nuestra ciudad, junto, por supuesto, con las estrategias de ciclovías y bicisenda. Va acompañado con lo que nosotros llamamos multifocalidad, es el poder desarrollar a raíz de la pandemia. Se ha impulsado mucho el desarrollo de las periferias. Se ha lanzado una plataforma que se llama Compré en tu Barrio. La idea es evitar que la gente siga trasladándose hacia el centro. Nosotros tenemos una ciudad que es con una gran macrocefalia, o sea, todos nuestras administración y todo se encuentran en el centro de la ciudad. Bueno, una cosa que estamos impulsando también en este momento es la descentralización, el poder crear focos en las periferias para descentralizar el Estado e ir creando una centralidad barrial. Consideramos que si el Estado es el que impulsa la descentralización de sus actividades, de esa manera también impulsamos
la centralidad barrial con comercios y con otras estrategias acompañando, por supuesto, esto, ¿no? Bueno, acá podemos ver otras imágenes también de lo que son los nuevos paradores de bicicletas. También estamos impulsando, está previsto en el plan, el uso de la bicicleta, como nos contaba hace un rato Eva en Rosario, el poder alquilar una bicicleta y recorrer la ciudad. Y podríamos decir que como gran desafío que tenemos nosotros hoy en nuestra ciudad de Salta es crear el ente metropolitano donde por supuesto sea liderado desde Capital, que es realmente la ciudad central, que pueda unir todas las áreas metropolitanas para mejorar la gobernanza y empezar a impulsar muchos proyectos de los cuales cuentan nuestro plan. Nuestro plan estratégico fue lanzado en el año 2003, el año pasado cuando se volvió a alargar el nuevo plan ya con una visión a 30 años. Este nuevo plan incluye todo lo que son las áreas metropolitanas, o sea, con una visión mucho más importante, con una visión distinta ya de ciudad, pero es fundamental el poder crear este ente a nivel metropolitano y provincial, liderado desde el municipio, porque si bien nosotros tenemos nuestro transporte público es metropolitano, se encuentra en provincia donde en Salta Capital nos cuesta mucho el poder hacer foco en lo que vendría a ser nuestra fuerza como ciudad y conservar lo que es el liderazgo, ¿no? Porque son pujas por ahí que realmente hay que trabajarlas y no perder la autonomía, ¿no?, que tiene el municipio. Bueno, vemos un poco más de imágenes. Acá, por ejemplo, podemos ver lo que ya se ha logrado, la peatonalización, como ahora, a raíz de la pandemia, a raíz de las peatonalizaciones y de calle de convivencia, hemos podido abarcar y fomentar, ayudar a los gastronómicos y a los comercios a utilizar las calles para poder reabrir. En este momento de la pandemia, Salta se encuentra, por suerte, en una meseta en su pandemia, pero estamos a partir de hoy reabriendo todo lo que son los restaurantes y comercios, así que esta política de peatonalizar y crear estas calles de convivencia nos ha servido también para poder afrontar y ayudar económicamente a este rubro tan importante, ¿no?, que es el turismo interno, por así decirlo, y los gastronómicos. También se colocaron en muchos puntos de la ciudad estacionamientos de bicicletas, donde antes ocupaba un auto individual, hoy lo ocupa un estacionamiento para bicicletas. Tenemos pensado dentro del plan 47 lugares de estacionamiento de bicicletas que van uniendo y cosiendo lugares de esparcimientos y parques públicos. Nos estamos preparando para un verano caluroso que va a ser en Salta, preparando nuestras plazas, preparando nuestros espacios al aire libre, para que realmente creemos que vamos a poder salir pronto de esta situación de aislamiento y poder utilizar nuestros lugares de esparcimiento. Así que bueno, quedo a disposición después de sus preguntas y le agradezco muchísimo por este espacio. Gracias, María Eugenia. Álvaro. Qué interesante la presentación también en esto que vos mencionabas, ¿no? El tema de la gobernanza metropolitana empieza, un poco el tema central o transversal al tema de movilidad y cuáles son los desafíos, ¿no? En el caso de Salta en particular, esto que mencionabas nuevamente, como decía Mario, las asimetrías, pero a su vez, digamos, la convivencia con un gobierno provincial, ¿no? Donde cómo administrar y gestionar la movilidad integral en el área metropolitana y excelente todo el avance, ¿no? Vinculado con la movilidad no motorizada y cómo integrar la ciudad de norte a sur, que también esos trazos y esas tramas también son muy importantes a la hora de la planificación. Así es.
Muchas gracias. Bueno, y finalmente vamos a contar con la presentación de Fernando de la Torre. Fernando es director metropolitano de modos de transporte sostenibles de la Secretaría de Movilidad de Quito. Es licenciado en Tecnología y del Instituto Metropolitano de Diseño. Y él está a cargo un poco de todo lo que tiene que ver con la movilidad en el área metropolitana de Quito, y por eso lo hemos convocado a este webinar. Fernando, esperamos tu Hola, mil presentación. gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Sí, les comparto mi pantalla, por favor. No sé si la pueden ver ahorita. Estoy teniendo algún problema con la compartición de la pantalla. Estás con autorización para compartir, Fernando. Sí, no sé si es que es mi computador. Estoy tratando porque me está llevando a un... También disculpa. está sin video también. ¿Ah, sí? Sí, está extraño. No me está permitiendo ni compartir ni abrir el video. Estoy ahora mismo en la oficina. Bueno, les puedo ir comentando mientras se soluciona un poco el problema de la pantalla. Quito, el distrito metropolitano de Quito tiene más o menos 3.126.000 personas, habitantes, que están bastante concentrados hacia el hipercentro del distrito en la ciudad de Quito, y en donde se concentra la mayor parte de los viajes también de la ciudad. Entonces, por esto nosotros hemos comenzado con bastantes planes para priorizar todo lo que es transporte público y modos de transporte activos, incentivar el uso de la bicicleta y desincentivar un poco el uso del vehículo particular, ¿no? Menos del 15% de las vías se destinan realmente a transporte público, y es algo que estamos nosotros trabajando muy, muy firmemente en mejorar. Menos del 1.5% de las vías se destinan a ciclistas. Hasta el año del 2019 nosotros teníamos 58 kilómetros de ciclovías exclusivas, y en este año lo estamos más que duplicando. Estamos implementando un proyecto de ciclovías en el distrito de 67.5 kilómetros que cubre básicamente toda la longitudinalidad de Quito, y tiene unos ejes transversales también muy conectivos, ¿no? En Quito el 21% de ciudadanos son los que tienen vehículo particular, pero la ocupación del mismo es de más o menos del 83% del espacio público vial, ¿no? Entonces tenemos un problema de congestión bastante complejo que se debe justamente a este factor, sumado a que la topografía de Quito es bastante compleja, ¿no? Estamos entre montañas, hay un valle muy grande que está a un desnivel bastante grande, donde se ha habitado, se ha poblado muchísimo, que es el Valle de los Chillos y el Valle de Tumbaco. Están hacia el oriente de la ciudad, y genera muchísimos viajes hacia el hipercentro de Quito, y estos viajes son realizados bastante en vehículo particular, pero mayoritariamente en transporte público, y el transporte público ha sido durante varios años bastante deficiente. Entonces, para nosotros fue fundamental identificar cuáles eran las debilidades del sistema de transporte público y apuntalarlas con el sistema integrado de transporte público y el sistema integrado de recaudo, que es en lo que estamos trabajando como ciudad ahora mismo, ¿no? Como objetivos, lo que hemos tomado es justamente hacer una democratización del espacio público vial para incentivar el uso racional de los vehículos particulares. Con esto estamos mejorando muchísimo los tiempos del desplazamiento en transporte público. Hemos aprovechado un poco la emergencia sanitaria que vivió Quito para implementar mucho el proyecto de ciclovías, y para implementar también carriles exclusivos de bus, los cuales estamos trabajando justamente ahora mismo en su planificación. Y con eso lo que pretendemos es mejorar muchísimo los tiempos de desplazamiento en el transporte público y los tiempos de desplazamiento para los ciclistas en ciertos barrios y sectores, ¿no? Hemos visto que con la implementación de las ciclovías también hemos reducido bastante los siniestros viales,
se han reducido más o menos de un 43% en general. Esto se debe también a la falta de circulación que hubo durante la emergencia sanitaria, pero en las vías en las que se han implementado las ciclovías, hemos visto una reducción bastante importante de siniestros viales. Estamos fomentando también actividad física. Esto es un programa que viene ligado al de movilidad y al de ambiente en cuanto a los modos de transporte activos, y con esto también hemos incurrido nosotros en la implementación de una ordenanza metropolitana en cuanto a los modos de transporte eléctricos personales, a los scooters y segways y hoverboards, que ya se está incluyendo ahora mismo en el Código Municipal. Tenemos el estudio, ya se realizó por completo, y tenemos ciertas regulaciones en cuanto al tránsito y a la clasificación de estos vehículos también. Uno de los objetivos también es la mejora de la calidad de aire, con cumplimiento de los ODS y de las metas del C40, con quien trabajamos acá en Quito. La reducción del ruido, liberar los servicios de salud, en lo que hemos trabajado bastante, y activar la economía popular y solidaria, que es un elemento bastante importante, que es muy transversal, ¿no?, en los proyectos de movilidad. Para la implementación de todos estos programas, nosotros los hemos ligado también a ciertos otros elementos en la movilidad. En el tema de las ciclovías, estamos nosotros también en el lanzamiento de un nuevo sistema de bicicleta pública. Teníamos ya bicicleta pública en Quito, pero la estamos mejorando. Actualmente solamente tenemos 220 bicicletas en funcionamiento y 22 de estaciones, y estamos incrementando a más o menos 800 bicicletas y a 65 estaciones en Quito, que tienen una cobertura bastante mayor de la ciudad. El sistema de bicicleta pública también está, lo que se pretende es que sea parte del sistema integrado de transporte en Quito, con la unificación de la tarifa y del pago a través de medios electrónicos. Los carriles bus, los carriles exclusivos bus, también están siendo implementados en las vías principales. Lo que hemos planificado nosotros es la bicisenda o el bicicarril. Lo hemos pegado muchas veces hacia la izquierda o hacia el mediano, hacia el parterre de las vías, para permitir que en el margen derecho exista un carril exclusivo de bus y no tener que modificar la flota de buses para que puedan funcionar en el mismo carril. Estamos a punto de inaugurar también el Metro de Quito. El Metro es un proyecto que ha venido un poco detenido. Está en implementación, bueno, pues está en obras, está totalmente concluido, y ahora realmente se está ya solo finiquitando lo que es el modelo de gestión. El Metro de Quito cubre básicamente la longitudinalidad de Quito. Es una sola línea, una línea longitudinal que tiene 18 estaciones. Es bastante moderno, ¿no?, bastante interesante, y se lo ha planteado para que funcione intermodalmente con estaciones del transporte metropolitano troncalizado y con las estaciones de la bicicleta pública también. También hemos comenzado nosotros a hacer ciertos planes en la ciudad acerca de lo que es peatonalización y pacificación de vías. El centro histórico de Quito es bastante importante, es un centro muy bien mantenido, colonial, y las edificaciones siempre han sido puestas en riesgo por el transporte pesado que pasa por el centro histórico. Entonces hemos implementado algunos corredores, algunos callejones peatonales. El más importante se hizo hace año y medio, más o menos 6 kilómetros del centro histórico fueron totalmente peatonalizados y pacificados, y estamos a punto de implementar en la calle más importante del centro histórico un proyecto en el cual solamente se prioriza lo que es peatones, ciclistas y transporte público, y se elimina por completo el carril vehicular particular. Todas estas medidas, todos estos proyectos en los que hemos estado trabajando, también se van reforzando con una medida muy importante, que es el Hoy No Circula. El Hoy Circula. El Hoy Circula es una medida de restricción vehicular en el cual solamente circulan los vehículos con placa par ciertos días y los vehículos con placa impar ciertos otros días. Con esto hemos reducido más o menos el 38% de los vehículos en las vías, y nos ha dado bastante espacio para trabajar con los carriles exclusivos de bus y con los carriles exclusivos para bicicletas y micromovilidad.
Ese plan, ese proyecto, se lo presentó durante la emergencia sanitaria y se lo fue reforzando para que se quede de manera permanente en Quito. Con este tipo de medidas, lo que hemos nosotros detectado, por ejemplo, es que en la ciclovía más importante que se implementó en este año, teníamos antes de su implementación más o menos 219 usuarios por día, los cuales se han ido incrementando hasta llegar a un poco más de 3.000 usuarios por día. Tenemos un crecimiento del 1.300% en esa vía longitudinal, que es muy, muy importante. Quito es una ciudad bastante delgada, pero bastante larga, entonces los ejes longitudinales son muy importantes. Y en general, la expansión o la explosión de la bicicleta, del uso de la bicicleta en Quito es muy importante. Tenemos más o menos el registro de 635% de incremento en viajes en bicicleta, y es por eso que nosotros necesitábamos canalizarlos a través de estas ciclovías exclusivas y presentar proyectos metropolitanos de movilidad sostenible alrededor, ¿no? Estamos trabajando también en los parqueaderos de larga estancia. Estos biciparqueaderos de larga estancia se plantea implementarlos este año mismo en las estaciones multimodales del transporte metropolitano, en estaciones de metro, en parqueaderos de borde, que tenemos algunos en la ciudad, y en ciertos espacios públicos y plazas. El diseño de los biciparqueaderos los hemos extraído un poco de la motivación que implementó Santiago en su línea 0 del metro en Chile, y hemos hecho ciertas modificaciones y hemos hecho un biciparqueadero bastante seguro, de una construcción rápida y económica, que se puede implementar básicamente en cualquier lado. La red de ciclovías de Quito está pensada también en conectar todas las estaciones de metro, que es un tema de intermodalidad ahí también, y plantea conectar el norte y el sur de la ciudad por completo. Son alrededor de 67.5 kilómetros en total de la red de ciclovías, que incluye 18 corredores transversales. Hemos también incursionado bastante en el hecho de la pacificación vial en barrios, justamente para generar más interacción social y económica. Hemos hecho algunos estudios en los cuales nos damos cuenta que la interacción social se promueve muchísimo en el momento de pacificar una vía, y que eso reactiva también los comercios, que es un factor bastante negativo que hemos tenido nosotros en la emergencia sanitaria. Evidentemente, la gente, por sus restricciones de movilidad y por miedo a salir, pues muchos de los negocios de los barrios se han visto afectados, y tenemos una afectación económica en general. Entonces, al nosotros pacificar las vías y hacer ciertos planes de toma del espacio público, los parklets están siendo implementados en estas vías pacificadas. Estamos trabajando también con los comercios del alrededor de la pacificación de las vías, y hemos visto que la reactivación económica en estos proyectos o en estos laboratorios urbanos es muy importante. Entonces, es nuestra intención de estos laboratorios replicarlas a nivel local en general. Eso es lo que les presento. Mil disculpas que no pude compartir la pantalla y hacerles la presentación, pero les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias, Fernando. Bueno, a veces complicaciones técnicas hacen que se dificulten este tipo de espacios, pero bueno, estamos aprendiendo todos en este contexto a poder utilizarlos cada vez mejor. También interesante tu presentación con los desafíos que tiene Quito en materia de gobernanza metropolitana en temas de movilidad, y algunas cuestiones vinculadas con los incentivos, desincentivos en esa línea. Para cerrar, yo pensaba, tenemos unos pocos minutos, porque ya después seguimos al siguiente webinario que tenemos en este ciclo de Conectando Áreas Metropolitanas en el marco del Día Mundial Metropolitano 2020. Una pregunta transversal para los 5, si cada uno pudiera pensar en una prioridad, en algo que los está desvelando desde el punto de vista de la gestión, para decirlo en términos general, y que ustedes se plantean como una prioridad en la gestión los próximos 5 años, y que para sus áreas metropolitanas sería sustancial resolver para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y también de ir hacia una movilidad más sustentable, más segura
y más integrada, ¿no? Poder pensar una prioridad, sé que deben haber muchas, pero tal vez en una donde poner el foco en este tiempo, en el mismo orden de la presentación, siendo breves, primero Eva, y bueno, después Juan, Mario, María y Fernando. Bueno, sí, la verdad que definir una prioridad la cantidad de desafíos que tenemos y que se han incrementado con la pandemia es bastante difícil, pero bueno, yo si tengo que pensar, bueno, lo primero que se me viene es en cuanto a los metropolitanos, en trabajar, por supuesto, en la integración, en la creación de esta autoridad, en el caso de Rosario, en esta autoridad metropolitana, y realmente la gestión de una gestión de transporte integrada con la área metropolitana que pueda hacer el sistema de transporte de Rosario, que la verdad que es muy bueno, pero más eficiente en coordinación con el área metropolitana, y que principalmente podamos trabajar para sostenerlo a pesar de las dificultades que ha traído la pandemia en los próximos meses y en los próximos años, porque sabemos que no es que se va a revertir esta situación tan rápidamente. Gracias Eva, clarísimo, y creo que para varias áreas metropolitanas de nuestra región el tema de crear entes de gobernanza metropolitana autónomos y con capacidad de decisión va a ser clave, y también en la convivencia, ¿no? Donde vemos mucho con otras autoridades o autoridades, en el caso de Argentina, provinciales, donde hay que generar convivencia institucional, y ahí están los desafíos, ¿no? Los grandes centros urbanos con mucha población tienen ese desafío de la multijurisdiccionalidad. Bueno, Juan David. Efectivamente tenemos muchísimos retos. No podría hablar solo de uno. Básicamente seguir fortaleciendo y promoviendo el transporte masivo y colectivo a la par con nuestro sistema de bicicletas públicos para tener presencia en los 10 municipios que integran este Valle de Aburrá. También tenemos una situación que es seguir protegiendo la calidad del aire de nuestro territorio, y esto implica trabajar en dos vías. Primero, las SWAP, que son las zonas urbanas de aire protegido, principalmente limitar el ingreso del transporte privado a estas zonas, y esto depende de la gobernanza de cada uno de los municipios, poder ceder estos perímetros solo para el transporte masivo y colectivo. Otro esfuerzo sería, en nuestro caso, en nuestro Valle de Aburrá, tenemos algo que se llama el pico y placa. Actualmente tenemos 1.650.000 automotores circulando por nuestro perímetro periurbano, y esto implica que se tengan que tomar unas medidas restrictivas en ciertos espacios de tiempo. Es decir, todos los días tenemos una placa que no puede circular en algunos horarios, y esto como medida de desestimular el uso del vehículo particular y la motocicleta. Nos toca ir avanzando porque no ha sido una solución. En ese sentido es cobros por congestión o por contaminación. Es otro de los retos, y principalmente en el ejercicio del transporte masivo y colectivo, y también de nuestro programa Encicla, es buscar esas garantías y seguridad para que las mujeres, o en el sentido de equidad de género, pues se sientan más seguras y más cómodas para utilizar todo el transporte público que integra nuestro perímetro. Gracias, Juan David. También interesante, digo, lo mencionaste también en la presentación, esto último que tiene que ver con entender, digamos, el ampliar el uso del transporte público para las mujeres, y cómo incentivar esto y también generar seguridad, ¿no? y accesibilidad, porque también, como mencionaba Mario, los flujos de movilidad son diferentes, ¿no? De las mujeres, de los hombres, de las niñas y niños, y estas perspectivas hay que empezar a implementarlas, y el desafío de ampliar el transporte público creo que es algo que nos atraviesa a todos en nuestras ciudades. Mario, si querés comentar. Yo creo que habría tres retos importantes. El primero es la recuperación del transporte público y el masivo post-COVID. Me parece que hemos experimentado en nuestras ciudades y metrópolis una disminución en el uso, entendible por consecuencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento social, pero el reto importante es que estos sistemas sigan ofreciendo seguridad y sustentabilidad a las personas que los quieren utilizar. No hay una fórmula perfecta, pero creo que si el transporte público pierde usuarios o personas que lo utilicen, termina ganando el uso del auto privado, o en muchos casos el de la motocicleta, que ya estamos viendo en muchas de nuestras ciudades ese fenómeno. El segundo es mantener y profundizar los avances que en la región tenemos, me refiero a la región de América Latina,
sobre la movilidad sustentable. También esta situación de COVID ha puesto una especie de freno a los proyectos de electromovilidad, se han encarecido costos, pero yo creo que tenemos que seguir avanzando en una perspectiva y una lógica de cambio climático en fomentar la movilidad sustentable. Hay algunas cosas que creo que tienen más potencial. El Valle de Aburrá creo que es un ejemplo a seguir, ya lo decía Juan David hace un momento con este tema de las zonas restringidas, las políticas de desincentivo al uso del auto. No es solo la inversión en electromovilidad, sino me parece que potenciar el tema ciclista y peatonal puede tener este momento como uno en el que se les potencie. Y tercero, la movilidad incluyente. Creo que el reto que necesitamos superar es que pensemos que la movilidad es un derecho por el cual se conectan otros derechos. Y cada vez que tenemos una estación de tren, metro, BRT o una ruta de transporte público o una estación de bicicleta pública, le aumentamos a las personas las posibilidades de ir al trabajo, a los centros de salud, a la escuela, o en el caso de las mujeres que sufren algún tipo de violencia, a poder ir a tomar una terapia o a poder ir a tener una consulta legal o a poder salir de una situación de violencia dentro de los hogares. Entonces, creo que entender a la movilidad desde esa otra perspectiva como algo que nos conecta con otros derechos, pues nos permite valorar que lo que tenemos, aunque sea perfectible, mejorable, pues sigue siendo importante, sigue siendo útil, y ahorita más que nunca hay que aumentar la calidad y la cantidad de opciones. Gracias, Mario. Sí, creo que esto último, de entender la movilidad como derecho humano, también es importante y hay que incorporarlo dentro de nuestras agendas. Y esto que tanto Juan como tú mencionabas de cómo integrar la movilidad, ¿no? También María lo mencionaba, bueno, todos prácticamente, y Fernando también, la integración con espacio público y espacios verdes y cómo esa interconectividad también va a resultar positiva respecto a la mitigación de los impactos de cambio climático. María y después Fernando. Bueno, así como para enfocarnos, nosotros vemos como prioridad 4 puntos fundamentales, yendo de lo macro a lo micro. La creación principal del ente metropolitano como una organización autónoma y liderada por capital. Eso nos va a permitir que nuestros municipios vecinos que conforman esta área metropolitana puedan también desarrollar a través de la misma línea en sus PIDUAs, sus planes estratégicos y sus códigos, donde así como Salta Capital tiene una fuerte política de evitar la expansión en mancha de aceite, expansión de la ciudad, no suceda en las áreas metropolitanas, que son áreas agrarias, que hoy se están loteando y creciendo de una manera exorbitante, convirtiéndose en ciudades dormitorios. Eso sería algo fundamental en nuestros años de gestión. Después, fortalecer la autonomía municipal dentro de lo que es el transporte público metropolitano, para poder también conseguir de esa manera ir excluyendo de a poco el auto particular de nuestra área centro y el transporte público pesado respete lo que es nuestro casco histórico y use los corredores que rodean el casco y la gente se acostumbre a caminar y usar la bicicleta. Nosotros tenemos una idiosincrasia muy todavía de pueblo, donde el auto particular quiere llegar hasta el atrio de la catedral, así que son grandes desafíos. Y bueno, como último, lograr la aceptación de este transporte mixto, del uso de la bicicleta. Realmente hay una gran resistencia del auto particular al aceptar las nuevas redes de ciclovías y bicisendas y ceder sus espacios de estacionamientos y de uso del auto particular hacia la bicicleta, hacia el peatón. Así que bueno, creo que esos serían nuestros puntos a fortalecer y grandes desafíos en lo que hace a la movilidad urbana. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Sí, creo que un poco cuando inicié la presentación de por qué convocamos también al gobierno de Salta, de la ciudad de Salta, tiene que ver con esto, ¿no? El impulso a la micromovilidad desde el inicio de un área metropolitana que está en expansión, y tal vez esa es una ventana de oportunidad en este momento.
Y por otro lado, también al igual que mencionaba Eva, ¿no? El desafío de la institucionalidad y de tener un ente autónomo, digamos, que regule y gestione y planifique sobre la movilidad, también en el caso de Salta, también es una ventana de oportunidad a trabajar, ¿no? Así que bueno, gracias, y bueno, queda Fernando desde Quito para un poco ver cuáles son los desafíos del área metropolitana allí. Perfecto. Bueno, yo creo que hemos venido trabajando muchísimo en leyes, ¿no? En reforzar las ordenanzas metropolitanas, en las leyes. Hemos venido trabajando mucho en el programa de ciclovías, en el proyecto de carriles exclusivos, en la toma de espacio público y en la restricción vehicular par impar, que es una restricción bastante firme, ¿no? Pero creo que el desafío máximo que tenemos ahora es transporte público y mejoramiento de áreas caminables. Creo que eso es donde yo me enfocaría mucho más. El transporte público en Quito realmente no es público, sino es un transporte concesionado, es un transporte privado, a excepción de ciertos corredores metropolitanos. Y estos operadores siempre básicamente han puesto sus reglas en la ciudad. Y ha sido muy complicado el tratamiento que hemos tenido con ellos desde hace 60 años. Es por eso la intención ahora de modificar los contratos, modificar el tratamiento que se le da a los operadores de transporte público y tratarlas de integrar al sistema metropolitano de transporte para también tener las condiciones y las reglas claras. Y en áreas caminables, Quito ha tenido un problema de aceras muy agobiante desde hace muchísimos años. Las aceras son básicamente responsabilidad y propiedad del dueño del predio, y el dueño del predio, si es que se puede declarar en bancarrota o si se puede declarar con problemas de fluidez económica, pues puede tener su acera en el estado que está ahorita, ¿no? Y es nuestra intención también reformar las leyes para que el municipio de Quito pueda hacerse cargo del reacondicionamiento de las aceras y en esto hacer un tema de pago por mejoras, ¿no? Esos creo que son como que los pilares fundamentales que tenemos que trabajar ahora mismo, que vamos ya a empezar a operar con el metro y las áreas caminables no son las mejores en Quito. Creo que por ahí le veo yo. Gracias, Fernando. Interesante que hayas traído también como otro de los panelistas, reforzar y fortalecer el transporte público. Y como mencionaba Eva, en uno de los proyectos que están dando vuelta también en Rosario, esta cuestión de los trenes de cercanía, ¿no? que permitan, bueno, el ejemplo de Guadalajara y del área metropolitana del Valle de Aburrá como modelos a seguir también, pero bueno, un desafío en metrópolis que son extensas en superficie y con altos niveles demográficos de concentración. Y creo que Quito tiene ese desafío si uno mira un poco el sistema de movilidad, así que gracias, Fernando, por traer este desafío hacia adelante. Nuevamente agradecerle a los 5 por las presentaciones, agradecerles el tiempo también de poder participar y poder contarnos en este Día Mundial de Metropolitano, bueno, desde cada uno de los países, de cada una de las áreas metropolitanas de nuestra región, cuáles son las oportunidades hoy, los avances que se han logrado y también, como cerramos recién, los desafíos, y también entender que las diferencias en tamaño, en desarrollo de las áreas metropolitanas también nos sirve de aprendizaje a cada uno de nosotros a la hora de planificar hacia adelante los próximos años de la vida de nuestras ciudades, de la vida de nuestras metrópolis. Que nuevamente gracias a quienes estuvieron acompañándonos desde el Facebook en vivo y aquí también en el Zoom, y seguramente nos estaremos viendo y seguramente se abre también la ventana para que puedan entre ustedes también articular, intercambiar buenas prácticas y desarrollos hacia adelante. Así que también abiertos desde global y local a poder ser puente para esos contactos. Muchas gracias, buenas tardes. Creo que ahora todos entramos en las buenas tardes, ya también desde Colombia, México y Ecuador. Así que bueno, nuevamente gracias y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Qué gusto.